Bueno, muy buenas noches para todos, a los que nos siguen, nuestros amigos que siguen esta página, que siguen el Festival Iberoamericano de Poesía y a la Fundación Cantemos con todos sus proyectos de promoción de lectura y escritura creativa. Hoy tenemos la fortuna de tener a dos queridos amigos, escritores ellos, Aníbal Fernando Bonilla, escritor ecuatoriano, y Nancy Vilalta, escritora argentina, que nos ha venido también acompañando en todos estos procesos de la escuela, que se inició hace más o menos unos 3 años y que poco a poco ha tratado de consolidarse con el paso del tiempo y que nos ha aportado digamos, unos cursos maravillosos con los cuales nosotros hemos compartido con ella, y ahora pues Fernando, que también se une para acompañarnos en un taller sobre poesía. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenida María, si quieres saludar al Gracias. público que nos sigue, y lo mismo Aníbal, bienvenidos. Bueno, un gusto verlos a ustedes dos. Aníbal, de nuevo, ya nos conocíamos vía WhatsApp, pero un gran honor estar con vos, Aníbal, y con Henry, por supuesto, que está agitando siempre las aguas de la literatura. Está Sí, buscando siempre un camino nuevo para todos. esa es la idea, ¿no? Digamos que nosotros desde que nos propusimos hace ya más o menos unos 12 años, esta tarea pues no ha cesado, y ya se convirtió en una pasión, se convirtió en una necesidad imperiosa de ir poco a poco consolidando procesos y poco a poco ir armando estrategias que nos permitan desarrollar las iniciativas que promuevan la lectura y la escritura creativa. Pues esta es una charla muy sencilla, en el sentido en que ustedes dos pues ahorita nos van a acompañar con dos talleres, uno de novela, el que lo va a estar dirigiendo María, y otro de poesía. Y la idea es un poco charlar alrededor de eso. Yo voy a hacer algunas preguntas muy puntuales. Las preguntas van a ser tanto para los dos, y hay algunas preguntas que son individuales, que ya contestará cada uno en su momento. Pero es muy sencillo. Digamos que la primera pregunta es muy fácil. Dice, ¿qué los inspiró a dedicarse a la escritura y a enseñar sobre este arte, ¿no? ¿Qué es lo que lo motiva a uno a escribir o digamos, a convertirse en un escritor, ¿no? ¿Qué lo motiva a uno o qué les motivó? Si quieres arrancamos con María y le damos la palabra. Bueno, yo creo que hay algo que se trae. Ahora que está tan de moda lo de las constelaciones familiares, la genética y toda esa cuestión que baja de los árboles genealógicos de la historia familiar, yo desde que tengo memoria, siempre mi facilidad ha sido con la palabra, no en el sentido de ser muy charleta, sino de encontrar a través de la escritura una vía de comunicación. Evidentemente nos falla en otro aspecto porque si no, no seríamos escritores, lo mismo que es un pintor o un artista plástico o un cantor. En la interrelación social de todos los días, de alguna manera, nosotros no somos tan buenos comunicándonos, por eso necesitamos de un segundo elemento, de un lenguaje para acercarnos al otro, que es la escritura, ¿no? Yo creo que la escritura, en el fondo, y lo han dicho muchos autores, no es más que una búsqueda de que nos quieran, una búsqueda del amor, Claro que sí. consciente o inconscientemente uno está buscando eso. Y bueno, desde muy chica yo lo tenía. Yo recuerdo mi primer trabajo de poesía fue a los 9 años, porque tengo registro, tengo guardado el cuadernito. Fue muy insistente, pero bueno, así fue. Y una vez que te prende, no es que nosotros la busquemos la escritura, es que la escritura te busca. Y una vez que Ujú. prende el bichito, bueno, es como el vicio, ya no lo dejas más. Sí, claro. No hay cura para eso.
Bueno, pues una fortuna porque si no fuera por eso no hubiéramos podido disfrutar de tus textos. Aníbal, cuéntanos. Bueno, mi estimado Henry, María, un afectuoso saludo desde Ecuador. Eh, Agradecido por el espacio y por esta posibilidad de interactuar con un excelente pretexto que es el de socializar los talleres literarios que plantea la Fundación Cantemos. De manera puntual, creo que en el caso particular, esta pasión respecto de las letras tiene un origen y es aquellas lecturas que tenemos desde nuestros inicios, ¿no? Creo que sin duda alguna esa posibilidad de interiorizarnos con diferentes narrativas, con poéticas, el poder descubrir, desentrañar a autores, a autoras, el tener esa capacidad de asimilar otros mundos, otras visiones disímiles, diferentes, es un momento crucial como para tomar una decisión, para apostar por ese otro gran salto que es el de la escritura. Muchas veces, aún sin esa convicción, probablemente entre la adolescencia y el paso de lo que es esa preadolescencia a la juventud, en esas circunstancias, desde la etapa escolar, colegial, en donde hay ciertos momentos, ¿no? Hay ciertos indicios, hay ciertas maestras también que nos inducen a beber de esas aguas. Entonces, cuando tú planteas aquello de la inspiración, pues María sabrá más que mí que eso es apenas un pretexto, ¿no? Un vano pretexto, porque el verdadero trabajo literario va por otra vía. Y sin embargo de que hay épocas y etapas y corrientes como el propio romanticismo que decantaban por aquella inspiración, pues creo que el rigor con el texto y el acercamiento permanente con esas lecturas de las que he hablado son la esencia para tener ese germen, en el caso personal, de lo que es el acercamiento con la literatura. Muy bien, Aníbal, muchísimas gracias. María, la siguiente va para ti. Uy, Dice, agarrarse de la silla. dice, ¿cuáles crees que son los elementos claves para escribir una novela? ¿Podrías compartir algunos consejos para aquellos que están interesados en iniciarse Bueno, en... me pones en un papel bastante difícil porque digamos que cada autor, cada escritor tiene, como decía mi compañero Aníbal, tiene una cantidad de lecturas, una cantidad de modelos favoritos, de maestros, de grandes maestros, y tiene además temas que lo van punzando. Ujú. Yo creo que la novela, si bien uno puede decir que se hace en determinado tiempo espacial, un año, 2 años, 3, 10, como le han llevado a grandes autores, creo que es de toda la vida. La novela viene germinando, viene dándonos vuelta en la cabeza. A veces es una imagen que hace de disparador o una serie de imágenes. A veces es un tema que nos obsesiona, un tema que al plasmarlo en una novela también nos permite una gran sanación interior, espiritual, sacar de adentro, decía Vargas Llosa, nuestros demonios. Y yo diría nuestros ángeles y nuestros demonios. O sea, la novela es un trabajo de largo aliento que te permite todo eso. También puede ser que sea el resultado de vivir en un determinado lugar, un determinado tipo de gente que me punza, que me ha divertido a lo mejor en mi infancia, o me ha dado mucho miedo, o ha quedado ahí estacionado, hasta que yo encuentro el camino y las herramientas para sacarlo afuera. Lo que sí hay que tener en claro que la novela es un trabajo de una urdimbre continua y de mucha voluntad. Acá ya no es solo inspiración, es voluntad de trabajo. A Ujú. veces de 1000 páginas quedan 200 y a veces en toda una mañana no nos salen 2 renglones decentes. O sea, es un trabajo continuo donde decía Balzac,
si me agarra la inspiración que me encuentre trabajando. Incluso él se ataba a la silla para poder tener ese, digamos, ese predicamento de trabajo bien genuino. Y no hay secretos con la novela, hay oficio, hay tips, o sea, hay pequeños caminitos, herramientas, pero cada gran novelista tiene su propio secreto. Es muy interesante leer cómo se han ido gestando las grandes novelas. En este curso vamos a hablar de eso. O sea, cada novela en particular, qué lo llevó al autor ahí, de qué manera abordó ese tema, cómo encontró los personajes, si los personajes lo encontraron a él. Muchas veces el personaje te invade a vos, te lo chocas en la calle, en un aeropuerto, en una cancha de fútbol. Depende, digamos, el tema que voy a abordar. Ujú. Y es un trabajo de paciencia y voluntad. De a ratos voy a tener como esos tips que me vienen del cielo y que los escribo en una libretita, que yo siempre digo que los narradores deben llevar una libreta consigo, los poetas también, porque a veces estoy en un banco y aparece la palabra. Y yo que no soy de usar muy bien el celular, se me escapan. Los pibes jóvenes lo anotarán en el celular. Nosotros necesitaremos la vieja libretita. Cada uno tiene su método y su ceremonia para escribir la novela. Su ceremonia requiere de un espacio, un lugar y un tiempo continuo que debo respetar. No Perfecto. sé si está contestada tu pregunta. No, yo creo que sí, claro que sí. También soy consciente que el ejercicio de la escritura es de mucho compromiso, de pasión, obviamente también, eh, y de investigar, de arañar por todos los lados posibles para poder lograr un buen texto, que requiere de mucho tiempo también, ¿no? Es un proyecto de largo aliento, como tú lo dices, y por supuesto, claro que sí. Aníbal, eh, bueno, esta es una pregunta para los dos. ¿Qué diferencias hay en un taller literario presencial a uno virtual? Muy fácil. Aníbal. No es fácil. Sí. Bueno, de hecho, esa interacción más personal, si se quiere, más humana, más fraterna, que implica ese acercamiento presencial, físico, deriva que hay una enorme diferencia con lo que puede ser un encuentro ya de carácter virtual. Sin embargo, yo creo que hay que apostarle ahora en los actuales tiempos, no solamente por las circunstancias propias que ha tenido que transitar el ser humano en los últimos años, sino que porque creo que hay que perderle el miedo también a lo que implica hacer el buen uso de las herramientas digitales. Entonces digo, si bien pues de por medio en un taller literario, al menos en lo que tiene que ver con el género poético, ligado, digamos, a una modalidad presencial, implica la fraternidad del café, de las galletas, del diálogo más interactivo, del intercambio probablemente de textos, entre otras cosas, del abrazo, de la camaradería. Pero esta otra modalidad virtual creo que nos vuelve más cosmopolitas de lo que de hecho ya somos por esta relación virtual, porque estamos en una era digital de la que no podemos menoscabar. Entonces, creo que una de las grandes ventajas, Hay un carro. me parece que una de las grandes ventajas es que pues tenemos esta relación con otras latitudes, ¿no? Es decir, los participantes desde diversos lugares del mundo pueden interconectarse. Tenemos entonces una relación intercultural, tenemos esas otras miradas también de género, es decir, esa factibilidad de que a veces los usos horarios son diferentes también, ¿no? Y la pasión de la literatura nos conlleva a disciplinarnos en estos espacios, pues se vuelve también rico. Es como lo que sucede en este diálogo que has provocado, Henry,
enhorabuena con María, pues nos permite intercambiar, atravesar varias respuestas, y yo creo que más bien más preguntas que respuestas, porque de eso se trata, ¿no? Dejar a nuestros potenciales participantes de los talleres con eso. Entonces, me parece que es muy rico, y además esas técnicas escriturales que pueden ser llevadas a esas nuevas herramientas también de la tecnología, ¿no? Que se vuelve muy pues válido cada una de las jornadas y de las sesiones con las que podemos compartir con cada uno de los participantes. Bueno, yo también coincido, ¿no? A mí me gusta más lo presencial desde ya, soy de la vieja era, o sea, el abracito, el vernos, lo gestual. Yo creo que la cuestión del WhatsApp nos obliga, este tipo de reuniones digitales nos obliga a ser más precisos, porque como no tenés el espacio para interactuar en el momento y corregirte, o que esos silencios o esos lugares, ¿cómo explicarte?, de improvisación que se dan cuando uno está en lo personal, yo creo que lo digital no lo permite, que tenés que ser más estricto, por ejemplo, eh, digamos, en la guía de los puntos a tocar, más cuidadosos, con un lenguaje, te diré, casi neutro, universal, para que se comprenda en todos los tipos de cultura, porque uno sabe que tiene alumnos anotados que a lo mejor no entienden alguna cuestión que uno quiere poner sobre la mesa. Y también creo que es muy interesante la devolución, lo que nosotros aprendemos a través de estos medios digitales de nuestros alumnos, de esas interrupciones, de ese ir y venir, que no se darían cuando estamos con alumnos fijos todo el tiempo. Acá en lo digital van entrando y van saliendo y obligan a repensar eso que estábamos hablando o ese tema que íbamos a tocar. Entonces también es un desafío para nosotros ver, en el caso mío, que ya di dos etapas de curso, ver cómo la persona que está inscrita, pero yo no lo llamaría alumno, un participante, digamos, el escritor que está participando, cómo va mejorando su escritura. Eso nos da el pulso de que es válido este aprendizaje cuando de la otra parte también tienen esa voluntad, ¿no?, de querer aprender. Y hay que ser muy claros, porque generalmente los talleres terminan siendo como un club de amigos, donde la gente se cuenta sus peripecias, los dolores, que es válido, pero por ahí toma mucho tiempo. En cambio, digitalmente vos no podés tomar ese tiempo de escuchar cuestiones personales. Entonces creo que técnicamente se aprovecha mejor el tiempo. Y hay que ser muy claros en el sentido que los trabajos que se corrigen, la persona tiene que estar dispuesta a corregirlo, no solo con el que dirige, sino por él mismo. O sea que uno en una lectura le hace ver cosas que solo no podría. Con la vista de otros que están mirando ese mismo texto, se puede hacer una mejora más rápida y más efectiva. Bueno, muchísimas gracias. Sí, nosotros tuvimos como la experiencia de los talleres precisamente, digamos que en el tiempo de la pandemia. En el tiempo de la pandemia fue complejo porque todos estábamos hacinados y el único medio que teníamos para interactuar era la tecnología. Y digamos que una de las razones fundamentales que nos llevó a realizar el festival de poesía como también el encuentro de literatura era lanzarnos a una experiencia que jamás habíamos hecho, y era la virtualidad. El festival, por ejemplo, de poesía era un festival pequeño que se hacía de manera presencial. Invitábamos obviamente poetas de otras ciudades y demás, pero era un festival relativamente pequeño. Y después,
cuando lo lanzamos a la virtualidad, pues tuvimos una sorpresa gigantesca porque eh, lanzamos la convocatoria y se inscribió un montón de gente de todas partes, de Se superó. Latinoamérica, de España. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo? Y eso por qué sucedió, ¿no? Y pues obviamente porque todos estábamos fascinados. Sin embargo, eso nos permitió crecer. Mira que para nosotros esa experiencia fue muy positiva. Y a tal punto que el festival se llamaba Festival de Poesía de Fusagasugá. Y después por sugerencias de amigos y comentarios de otras personas y otros escritores nos decían, no, pues yo creo que ya es hora de ponerle otro nombre, porque ya participa gente de todas partes, entonces convirtámoslo en un festival iberoamericano. Y por eso fue como el tránsito, ¿no? Y frente a los talleres virtuales, yo también soy de la opinión de María, ¿no? Creo que el taller virtual requiere ser muy preciso en los contenidos, en todo lo que se desarrolla, porque primero es bien corto y no hay como la oportunidad de interactuar mucho y eso hace que los contenidos sean bastante ágiles y que de alguna manera se pueda aprovechar mucho el tiempo. Creo yo que los talleres virtuales son muy poderosos por todo lo que se puede ofrecer y transmitir alrededor de ellos y nosotros hemos sido testigos, ¿no? Varios de los estudiantes que han estado con nosotros han podido crecer en su labor como escritores, algunos ya han recibido algunos premios o han sido publicados en algunas revistas y ahí como que empieza todo ese juego divertido con la escritura. Me disculpan que tengo un perrito muy bochinchero. Voy a... Quiere participar, que regale lugar. Sí, es un perro chiquito, pero y como vivo en una finca, eso ladra todo lo que escucha. A mí se me olvidó, hay una pregunta para mi querido Aníbal. La poesía es un género muy íntimo y personal. Digamos que, eh, ¿cómo enseñarías a los alumnos a encontrar esa voz propia, ¿no? Esa voz poética. Bueno, he ahí el quid del asunto, ¿no? Si hubiese una respuesta contundente, pues eh, digamos que no tendría mucho sentido el tener estos espacios como tal. Y yo creo que es un tema de exploración, encontrar esa voz propia, ¿no? Encontrar ese estilo es siempre parte del reto de estos talleres. Y por supuesto que en este caso lo que se incita, lo que se provoca, lo que se estimula es para que a partir de esos textos que muchas veces reposan como borradores, como manuscritos, pues puedan ser compartidos y puedan ser socializados. Y tú decías algo, Henry, que es interesante, ¿no? Cómo se puede ver, y María también manifestaba aquello de la evolución que pueden tener esos participantes de aquel primer momento en que se inscriben a lo que puede ser el final de una jornada tallerística en donde se puedan ya tener ciertos resultados. No hay una varita mágica, por supuesto, por eso decía al inicio, ¿no? Esa es una pregunta sustancial, porque si hubiese una respuesta, pues probablemente apagaríamos las luces y cerraríamos el telón. Es decir, ese es el gran misterio de la literatura y de manera puntual de la poesía. Cómo enfocar, cómo descubrir, cómo encauzar ese propio estilo que debe tener el poeta, sea hombre o mujer. Entonces, insisto en algo, sin duda alguna, que está de por medio esa suma de lecturas que deben existir, esas relaciones intertextuales, ese acumulado, pero sobre todo también lo que invitamos en este tipo de espacios es a que tengamos mayor capacidad de contemplación de nuestros propios entornos, de nuestras geografías y de nuestras realidades cotidianas. He ahí la poesía de todos los días que tiene que ser trasladado al artefacto textual que es el poema. Es decir, finalmente, detenernos en la esquina de nuestras calles, de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras ciudades y observar el mundo. Entonces, es como que generar ese ambiente, ¿no? Propiciar esos elementos para que desde esa reflexión
y desde esa autocrítica, desde esa crítica personal, colectiva, podamos generar pues lo que en definitiva implica un taller, ¿no? Desde esa metodología muy bien ratificada de cierta disciplina, porque los tiempos y los plazos tienen que ver mucho en aquello, pues generar estas condiciones en las que los propios participantes sean coprotagonistas. Me parece que un poco, dando respuesta a esa inquietud, giraría pues precisamente ese mecanismo, ¿no? Ese modus operandi, donde pues se va propiciando en el taller lo mencionado. Gracias, Aníbal. María, ¿cuáles Sí, son los errores más comunes que observas en los escritores novatos al intentar escribir una novela? Yo creo que bueno, son un montón porque el cuando... primer, el primer error que se comete es creer que es muy fácil, que cualquiera escribe una novela. O sea, se sientan y porque tienen una gran imaginación o son muy verborrágicos, que eso te lleva por el destino de una novela. Te digo que no todos tampoco tienen que escribir una novela. Borges pasó toda su vida y es un maestro de maestros sin escribir nunca una novela. O sea, escribió cuentos maravillosos. La parte de narrativa tiene muchos matices. Hay personas que son grandes ensayistas, que hacen conferencias importantísimas, que tienen una lucidez terrible para encontrar cosas que otro no ve. Y bueno, cada uno tiene un caminito. O sea, el de la novela es un género que yo voy a elegir o no, pero tengo que saber que no por poner palabras difíciles y tener un lenguaje elevado, digamos, de alguna manera, eso me convierte en escritor. Eso tampoco es así. El trabajo del escritor pasa por otro lado. Es una combinación perfecta entre lo que yo tengo como imaginación, inspiración, como lo quiera llamar, y la urdimbre que hago, cómo lo entrelazo, cómo hago para que ese lector no suelte mi texto. O sea, fíjate que como escritores a veces se piensa que hay una gran diferencia entre novela y poética, y no es así. Las novelas se tienen que trabajar con la misma minuciosidad y cuidado que se hace un poema. O sea, las palabras no tienen que sobrar y tampoco tienen que faltar. No tengo que darle al lector un texto inentendible porque se me ocurre, por lo menos a mí no me gustan para nada, porque se me ocurre crear clima o porque tengo una gran técnica, entonces pura técnica. Tampoco tiene que ser falto de técnica. Tengo que saber cómo enganchar a ese lector de un lugar, cómo llevarlo de un lugar al otro. Es el género literario que me permite combinaciones, me permite saltos, ir hacia arriba y hacia abajo con la tensión. Pero tengo que saber que soy yo, el autor, el que lleva las riendas de esa tensión. Y por otro lado, a mí me ha pasado muchas veces que a lo mejor se piensa en una novela que va a desarrollarse de determinada manera y los personajes se hacen tan potentes, cobran tanta vida, que deciden otro derrotero dentro de la novela. Y uno los tiene que respetar. O sea, se va armando de acuerdo a cómo va viviendo ese personaje. Te digo que en el caso mío, creo que es el caso de varios autores, cuando uno está escribiendo una novela está como en un estado de locura. Vas por la calle, a mí me ha pasado cruzarme con gente y no los saludo, pero porque no los veo. Me doy cuenta como a la cuadra que pasó alguien conocido y que no lo hablé, pero porque tengo la cabeza metida en esa novela. O sea, cuando estamos en una etapa bien importante de la novela, es muy difícil entrar y salir y volver a la realidad. Es una semi-locura y eso tiene de divertida la literatura, no hay que tenerle miedo a eso. La locura puede ser muy divertida, mientras no sea enfermedad, ¿no? Y el novelista tiene un poco de locura. Por supuesto, claro que sí. Para lanzarse una aventura como esa, yo creería que sí, ¿no?
Yo recuerdo en una época que yo no soy escritor, escribo, digamos, por el ejercicio, soy promotor de lectura, entonces hago el ejercicio de escribir. Soy el promotor de lectura y escritura creativa. Entonces hago como algunos ejercicios personales para llevarlos a los colegios y que ellos pues vean que uno también escribe, porque si es promotor de lectura y no lee, y promotor de escritura y no escribe, pues vaya ejemplo, ¿no? Sí, sí, terrible. Entonces yo hago mis ejercicios de escritura y es curioso, pero a veces uno pelea con los personajes o se enzorra, así decimos acá en Colombia, se enzorra como que no sabe para dónde coger y uno no duerme, o si no se duerme pensando en eso O te y despiertan a sí, medianoche. o me despierto en la medianoche, pero o a uno caminando por la calle y encuentra la salida, ¿no? Como que "Ah, por acá es, ¿no? Y cuando sucede eso es una cosa más, Yo, mira, recuerdo una lectura de la autobiografía de Gabriel García Márquez, ¿no? cuando tenía que hacer un cuento, Sí. cómo hacía para que la persona desapareciera y se inspiró en unas sábanas tendidas, en una soga, unas sábanas que una tía, no sé quién había tendido y él las ve, dice, ah, claro, por ahí va, Por se ahí va a ir va, sí. volando como si fueran las sábanas. Sí, O sea, la asociación que hace el escritor es muy, muy loca, es muy sí, espontánea y muy de cada uno, ¿no? sí, Pero claro, en eso reside el desafío de sentirse escritor. Uno se siente escritor cuando es capaz de llevar dos vidas en paralelo, la vida de uno y la vida que tienen los personajes dentro de las narrativas o dentro de la poética. por supuesto. La Y poesía aparte, también requiere un gran claro, trabajo de meterse para adentro, salir, aislarse. por supuesto, Es todo un proceso. sí, Pero sale más barato que ir al psicólogo. sí, sí, claro que sí. Aníbal, eh, ¿cómo abordar la enseñanza de la métrica, el ritmo y la estructura poética en un taller virtual? Eh, sí, cómo abordar un poco todas las técnicas que se le puedan aportar a los participantes de un taller, ¿no? Obviamente la pregunta es muy extensa, pero digamos que trata de sintetizarla. Sí, me parece que es muy valioso que haya una identificación desde el taller en la diferenciación de ciertos conceptos que nos permiten ir tomando una hoja de ruta. Por ejemplo, el hecho de la diferenciación entre poesía, poema, la misma composición del poema, ciertos aspectos que sin embargo de que podrían resultar elementales, pues muchas veces puede existir la confusión y es bueno tener claridad en aquello, que no solamente la poesía se genera exclusivamente desde una apreciación a través de lo que puede ser la rima, ¿no? Que tenemos el verso libre, de que el ritmo no es lo mismo que la rima en el sentido de que podemos darle una melodía al texto, pero no necesariamente con lo que implica aquella versificación que tradicionalmente ha sido caracterizada por el poema y por la poesía. Entonces, me parece que ante tu inquietud, lo fundamental es sí hacer un acercamiento de no existir o fortalecer, en otros casos, esa relación con autores que son, digamos, históricos o que tienen pues una referencia esencial, quiero decir que tienen una preeminencia dentro del canon y que pues por supuesto nos permiten ir identificando, digamos, ciertos modelos de lo que tú planteas, ¿no? Algunas técnicas de lo que pudo haber sido desde la antigüedad, los inicios de la poesía, ¿no? Los primeros momentos de esas primeras voces, a lo que implica ya pues en la actualidad diversas corrientes que incluso delimitan pues a través de subgéneros el gran cobijo pues con el género de la poesía, pero entendiendo de que también existen otros subgéneros. Entonces, existe, por supuesto,
cierta apreciación pedagógica en esa parte que tú planteas, Henry, porque es una parte conceptual, como le sucede en el caso de María, en la narrativa, en la novela, ya que tuve la suerte de estar en el módulo anterior, pues entonces hay ciertos preceptos teóricos que son inevitables, que tienen que darse a conocer, pues tienen que transmitirse, o sea, eso nos va aclarando, nos va poniendo pues los pies firmes sobre tierra para con ello pues tener esas bases, ¿no? Entonces, eh, generalmente lo que se generan son elementos comparativos, pues ejemplos, modelos, esa taxonomía propia de lo que implica la rima como tal, asonante, consonante, etcétera, y pues por supuesto, como digo, ciertos ejemplos que nos van dando una idea de lo que implica todo ese marco teórico. Y por supuesto, pues ya en la parte práctica, dejando siempre entrever de que ya será la decisión libre del participante, pues del que se adopte cuál es la vía por la que desarrolla su mecanismo expresivo, ¿no? Como bien manifiesto, pues ahora hay una tendencia muy fuerte, desde luego, al verso libre. No nos olvidemos que la propia poesía también tiene una tendencia desde la narratividad, hay la prosa poética, hay el poema en prosa, es decir, todos esos elementos que a veces podríamos considerar que son parte de un mismo, digamos, de una misma clasificación, pues habría que ir delimitando, pues diferenciando. Y eso nos va a permitir tener mayor claridad para lo que implica ya el desarrollo práctico como tal. Sí, ¿qué tan libre es el verso libre? ¿Cierto? Nada del libre. Nada de Claro, libre, ¿no? así es. Porque incluso creo que hasta el nombre no le cuadra, ¿no? El verso libre. Y otra cosa que a mí me parece, y bueno, yo soy músico y digamos que como músico para que uno pueda de alguna manera innovar, hacer, experimentar y hacer nuevas cosas, pues uno tiene que conocer el andamiaje, la estructura de la música, cómo funciona, ¿no? Y obviamente cuando se pasa por la academia, pues uno aprende ese lenguaje. Y hasta que lo maneje, pues uno ya puede darse el lujo de experimentar y hacer otras cosas, ¿no? Y creo que muchos de los poetas, no sé si es como la inmensa mayoría, arrancan desde el verso libre. Y para mí es un error. Yo creo que es necesario conocer la estructura de la Para romper, poesía. para Claro, romper. para poderla romper. Porque yo cómo voy a inventar o cómo voy a recrear un lenguaje si no lo conozco. Si no sé cómo se construye un verso alejandrino, por ejemplo. Mira, si me Una permitís, décima. Henry, Bueno, en una dale. oportunidad yo entrevisté a un músico de acá de Rosario que se llama Jaff, muy conocido, rockero, y le pregunté cuáles habían sido sus inicios, en qué se había... Dice la música clásica, yo no lo podía creer. O sea, él estudió toda la música clásica para poder llegar al rock. Y así hizo un buen rock, Pues digamos, claro, con desde mucha luego. solvencia. Claro. De Entonces, hecho, es lo mismo la escritura. sí, disculpa que te interrumpa. De hecho, pues yo soy de Vieja Guardia, ya tengo mis años y yo recuerdo que, bueno, me encanta el rock, ya no lo escucho tanto, pero en esa época lo escuchaba bastante. Y muchas de las bandas que uno oía anteriormente eran rockeros peludos y de todo, pero Sí, habían sí. pasado por la academia y habían estudiado música en una escuela concreta. Creo que eso no sucede hoy en día mucho. Bueno, vamos a hacer una pregunta ahora para mi querida María. Ya casi vamos cerrando. Bueno, esta pregunta es para los dos. ¿Cuál es tu parte favorita de enseñar escritura creativa y por qué? Eso también es Bueno, sencillita. yo digo en mi caso, ¿eh? A mí me costó mucho llegar a la escritura como oficio, porque una cosa es escribir para los amigos, para la familia, y otra tener el oficio de escritor que requiere de cierta responsabilidad. Cuando salimos al exterior,
sobre todo en mi caso que tengo mucho trabajo afuera, no somos fulanito de tal, somos el país que representamos. Muy difícilmente se van a acordar de nuestro nombre, pero van a decir un colombiano, una argentina, un ecuatoriano, que estuvo y escribe bien o escribe mal. O sea, asocian el escribir bien o el escribir mal, ser bueno o mal escritor con el país. Eso requiere mucha responsabilidad. Me parece que en inicio es eso. Y por otro lado, el dar taller, o sea, a mí me costó mucho porque no tenía ni maestros de literatura. Aníbal contó hoy que los maestros que uno tuvo, yo cuando era adolescente en mi secundario, era una profesora común que no tenía ni ganas, yo creo, de dar literatura. Entonces, el tener una persona que al lado te aliente y que te diga, vos podés, mira, de estos 10 renglones, esto me parece aceptable, esto lo tenés que corregir por acá, por allá, te ahorra un montón de tiempo y te da una energía renovada para atreverte a publicar. Porque publicar es como desnudarte en público. Y no todos tenemos buena figura para desnudarnos. Y sin embargo merecemos, si tenemos ganas, estar desnudos. No importa si somos gorditos, si acá tenemos así o asá las carnes. O sea, lo importante es lo que nosotros queremos mostrar. Y la literatura es eso. Es una manera, un puente de llegar a otros muy desconocidos que nos van a leer en este tiempo actual o a futuro. Estamos dejando un producto que es el libro, que es por escrito, generalmente en papel o digital, lo que sea, que es inamovible, que va a quedar para que el futuro nos reinvente, nos use, nos despenestre, pero en todo caso tiene que ser nuestra voz genuina, lo que nosotros queremos decir. Y el problema más grande que tiene el escritor que se inicia es que lo que escribe no siempre representa lo que él tiene adentro o lo que él quería decir. A través del taller de escritura, uno adquiere las herramientas para decir realmente lo que quiere decir, sin desvíos, sin cosas en el medio que me impidan hablar claro y preciso, ir al punto. O sea, todo eso tiene el taller de escritura. Yo amo los talleres. En contra de mucha gente que dice es un vicio el taller, no. Yo amo los talleres porque vienen a reemplazar las viejas tertulias que hacían los grandes escritores que se juntaban a tomar un café, a fumar, a drogarse, los surrealistas. O sea, esos espacios únicos donde estoy entre pares, donde otros me van a mirar con respeto y me van a decir por dónde va mi escritura. Si no, ¿cuándo te encontrás con el lector? Es muy difícil. Ahí tenés todos lectores a tu disposición. Me parece valiosísimo el papel de los talleres. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso y sí, hay muchos escritores y mucha gente que no acude a los talleres, ¿no? Tiene ciertas prevenciones, pero yo he sido siempre muy buen lector, es decir, toda mi vida he sido buen lector y me acerqué a la literatura gracias a los talleres. En las bibliotecas acá en Bogotá se imparten talleres de literatura y demás y por curiosidad llegué a un taller y ese fue mi vínculo con la literatura. Si bien yo antes leía mucho de música, otros temas, filosofía y demás, casi la literatura, la novela, el cuento, la poesía no la abordaba. Pero cuando llegué a los talleres quedé fascinado y decía, no, pues qué maravilla. Y de ahí en adelante quedé enganchado. Ya, y fue gracias a un taller, ¿no? Un taller de literatura. Aníbal. Bueno, yo quisiera comenzar por uno de los últimos aspectos que planteaba María, ¿no? Y que tiene que ver a ratos con esa apreciación respetable de denostar estos espacios, ¿no? Por parte de varios creadores, de autores.
que van a contracorriente de lo que creen que es un taller nocivo probablemente para el ejercicio escritural, es decir, el peligro, entre comillas, de lo que puede implicar una tendencia a generar influencias, ¿no? Y eso va en desmedro o podría ir en desmedro de propiciar una voz propia. Me parece que al menos en el mundo por el que estamos transitando es inevitable este tipo de espacios y basta solamente con revisar ligeramente las propias redes sociales y observamos pues una vorágine de talleres y de anuncios y de convocatorias, porque al final del día y de la jornada creo que son espacios sin duda alguna válidos y depende o dependerá del participante cómo vaya apropiándose obviamente de ese alimento que va recibiendo en términos de aprendizajes. Entonces me parece que en este sentido uno de los momentos que me parecen de suma valoración, que yo valoro mucho, es cuando ese participante en esa desnudez de la que nos hablaba María, en ese proceso catártico, toma esa decisión muy valiente de socializar sus textos. Yo creo que más que la corrección, ¿no? Es esa capacidad, esa decisión de asumir como propio el texto y el de compartir con el grupo. Entonces, por supuesto, hay que generar las condiciones de respeto, de fraternidad, en la posibilidad de plantear recomendaciones, porque de eso se trata. Y creo que ese es un momento que me parece que es fundamental, porque es cuando se va consolidando, si no el grupo, pero al menos ese interés por la rigurosidad de la que hemos hablado, porque al final no puede ser el ejercicio, en el caso de la construcción de un poema, de, de divertimento de domingo, ¿no? Ese es, como todos los géneros, pues la función de la escritura implica una tarea, incluso yo discrepo en algunos casos cuando se dice que no es un oficio, pues, pero por supuesto que es un oficio, es un oficio, en desmedro de lo que pueden cuestionar algunas otras voces, y eso implica pues tiempo, eso implica pues la rigurosidad, la disciplina, los horarios, las lecturas, y pues creo que la capacidad que se tiene como mediador antes que como tallerista, ¿no? Es, digamos, un ente mediador el que nos permite también recibir esos aprendizajes desde la condición de participantes, es lo que nos nutre en el taller. Entonces, me parece que es muy propicio enfatizar de que en el caso del taller de poesía, pues al final hay un aprendizaje acumulado, porque asumiendo con un nivel de madurez alto las recomendaciones que pudieran hacerse al texto, pues eso implica nuevamente una relectura, ¿no? Y dejar reposar ese texto que ya es un proceso que va más allá de lo que podría ser un hobby, ¿no? Malentendido. Ya es pues una técnica más rigurosa y hay un desprendimiento para desde lo indecible ir entendiendo de que también hay una tarea artesanal, posiblemente hasta de carpintería, que amerita para lo que será a futuro una posible publicación, porque muchas veces se confunde, ¿no? Esto de que se aceleran los textos, la elaboración con la finalidad de ya generar la publicación como tal. Entonces, eso también nos permite en los talleres, pues, entrar en ese gran debate de que, pues, la función, en este caso del poeta y del trabajo poético, debe tener otros afanes y tiene que también tener otros tiempos, ¿no? Que a veces van en contra de lo que son los actuales tiempos de nuestra modernidad. Por lo tanto, me parece que ante esa inquietud, pues se plasma un momento muy enriquecedor cuando hay de manera compartida y solidaria, digo yo, esa lectura y esa relectura de textos, ¿no? Que se vuelven cooperativos, que se vuelven corporativos, pero que surgieron de algo
que es esencial y que es de la soledad de ese autor o de esa autora. Y en esa intimidad, como tú muy bien lo dices, Henry, como género, ese acto íntimo que es el que abarca toda la literatura, desde ese acto íntimo, pues hay un desprendimiento y al despojarnos de esos textos, pues estamos generando un nivel muy alto, digamos, de solidaridad al interior del grupo y eso también implica también tener un respeto, ¿no? Un respeto mutuo para el análisis como tal, el análisis crítico, textual y contextual de lo que deben ser los poemas como tal y que a futuro pues arroja sin duda algunos resultados, porque eso yo creo que al final hemos tenido como coincidencia de que los talleres pues propician resultados, sino al final de esa calidad estética que se aspira y se anhela, pues al final a tener una capacidad de análisis respecto de lo que es el quehacer poético y del quehacer literario en general. Gracias, Aníbal. Bueno, ya estamos concluyendo la entrevista, o bueno, este pequeño conversatorio que nos resta. Yo creería que como vamos a arrancar nuestros talleres ahorita en el mes de marzo, el taller de novela que lo dirige mi querida amiga María, con el cual nos sentimos muy agradecidos, y el taller de poesía, pues yo les cedería la palabra para que puedan hacer la invitación a la gente que nos pueda estar viendo, y como vamos a difundirlo también en otros medios sociales, los que nos puedan ver mañana o pasado mañana, pues una pequeña invitación a participar en los dos talleres, ¿no? Entonces, si quieres, María, te cedo la palabra. Bien. Yo no solo voy a dictar el taller sobre novela, también van a entrar cuentistas importantes porque en definitiva todo es narrativa. Y bueno, vamos a encontrar juntos cosas muy picantes, muy interesantes sobre la novelística y sobre todo esto de convertirnos en lectores audaces, lectores para encontrar dentro de esa novela o dentro de ese cuento cositas que se nos han pasado seguramente por alto como lector común. Yo acusaba a mi profesora de taller, que era la señora Alma Maritano de Rosario, una prestigiosísima escritora y la primera tallerista que hubo en Argentina, incluso estaba contratada por Francia, a todos los lugares iba, porque era de avanzada. Y la acusé durante largo tiempo, le digo, me quitaste la inocencia del lector. Ahora leo como si fuera un investigador, no puedo dejar de encontrar las cosas, los secretos, lo que hay por debajo de lo que pone el autor. Y después me enteré que, por la universidad, por supuesto, que hay niveles de lectura. El primer nivel, que es el que hacemos por arriba, como cualquier lector, un segundo nivel que es buscando ya detalles, y un tercer nivel que es lo que se le escapa al escritor, que a lo mejor no lo pone en forma expresa, pero que un lector avesado va a encontrar. Nosotros en el taller vamos a hacer los tres niveles. Yo voy a tirarles a ustedes detalles para que se den cuenta en adelante dónde están los secretos de cada autor. Y les puedo asegurar que es como si me pusiera lentes de aumento y empiezo a leer de otra manera. Empiezo a leer con detalle, con audacia, con picardía, con ese encuentro que no se consigue solo. Siempre para la literatura, para la gran literatura, hay un grupo de cómplices que me va llevando de la mano. En este caso, Aníbal como María Vilalta te van a ser de cómplices. Están invitados. Muchísimas gracias, María. Aníbal. Sí, de igual manera, quiero exteriorizar una invitación para quienes como potenciales participantes tienen el interés de involucrarse, de inmiscuirse, de inscribirse en este taller que promueve la Fundación Cantemos, en la medida en que en el caso de la versión en poesía, lo que pretende pues es que sea definitivamente una expresión de producción poética, por supuesto, con un sentido de interpretación de esos lenguajes poéticos.
y que por supuesto sea un espacio estimulante de creación y recreación de esas poéticas que están navegando o que están intentando nacer o que posiblemente ya están desarrolladas desde esas intimidades. Y también, pues, por supuesto, generar un acercamiento con voces disímiles, con otras lecturas poéticas, en esa línea que nos planteaba María, ¿no? A ratos de la propia interpretación semiótica, ¿no? ¿Qué es lo que existe detrás de los textos? Entonces, para el efecto, pues habrá lecturas y también la invitación de otros poetas que tendremos esa posibilidad de intercambiar algunas ideas, algunas recomendaciones y que eso va a nutrir y a complementar el entramado del taller. Por supuesto, uno de los aspectos eh, básicos o diría esenciales es el desarrollo de la redacción de los ejercicios textuales como tal, de los poemas, para poder generar una interacción, para generar las recomendaciones del caso y generar ese espacio dialogante también, porque tiene que ser dialógico, como nos decía Bakhtin, ¿no? De eso se trata, porque al final, si bien la poesía está ligada a ese acto íntimo que hemos dicho, pero el ser humano es un ser gregario por antonomasia, entonces esa divulgación, estos escenarios nos permiten pues el que vayamos creciendo con la producción individual que proveniendo del espíritu propio del sujeto, pues se expande en espacios de la comunidad y en este caso pues en el espacio de la comunidad virtual que es bienvenida. Entonces, como temas, pues ya habíamos planteado esa diferenciación entre lo que es la poesía, entre lo que es el poema, esos rasgos propios de lo que implica el ejercicio poético, incluso las experiencias vivenciales, es decir, esas realidades cotidianas que deben ser también trasladadas al texto, ¿no? Cómo operativizar aquello, ¿no? Lo que nos decía María con ejercicios prácticos, muchas veces grabando en nuestros celulares esa luz que proviene de lo indecible, ¿no? Ciertas líneas versales que podrían ser el inicio de un poema. Entender de que el texto también es una revelación y es un enigma, pero que parte de esa realidad, que por eso a veces se vuelve inentendible. Y finalmente algo que me parece interesante, que ahora nutre a la literatura y que tiene que ver con aquello de las hibridaciones, desde esa contemplación y desde esa búsqueda de otras expresiones, porque la poesía también está en la novela, como nos decía María, porque la poesía también está en la crónica, está en el cuento, es decir, estamos atravesados. Ahora el aspecto y la gran discusión de la literatura está vista desde lo intergenérico, entonces nos parece elemental que algunos elementos de las hibridaciones también sean considerados, como decía, desde aquellas prosas poéticas y entre otros aspectos. Entonces, lo único que me va a dar mucho pesar es no poder ser partícipe del taller de María, porque entiendo se nos van a entrecruzar los horarios, pues y no podremos. Sí, sí. A mí me encanta la poética también, te cuento. Correcto. También escribo poesía y me gustaría participar del tuyo, Genial. pero ya lo veremos en persona. Pero no van a ir en simultánea. Digamos que los horarios, bueno, pueden ir en simultánea, no lo sabemos, pero nos toca consensuado con los Vos sos el estudiantes. mago, Henry, vos te Sí, ocupás. pero Perfecto. no se preocupen. Y ya como para finalizar y despedirnos, digamos que la inmensa mayoría que mucha gente siente esa pasión por escribir, quiere hacerlo, pero no se atreve, ¿no? Y casi que no lo hace porque le da temor, le da miedo, o sencillamente se auto anula. Dice, no, es que yo no tengo ese talento, yo no tengo esas capacidades. Yo creería que los talleres lo que hacen es demostrarle a las personas que sí se puede, ¿no? Y que el escritor, si bien puede nacer con el talento, obviamente mucha gente nace con un talento potencial, hay mucha otra que lo construye, ¿no? Voy a colocar dos ejemplos muy particulares, eh, Beethoven y Mozart, ¿no?
El uno nació dotado desde muy niño, era un genio, y el otro se forjó, ¿sí? Incluso aún en el peor momento de su vida, cuando queda ciego, es cuando compone sus mejores obras. Entonces, como que la invitación es a decirles que los talleres de literatura realmente son una aportación significativa para todo el que quiera animarse a tomarlos, ya sea con nosotros o en otros escenarios, en otros espacios, pero anímense a hacerlo. Si tienen la inquietud de escribir, anímense también a romper el miedo, a romper también el miedo a la hoja en blanco, a mostrar lo que escriben también. Yo les voy a contar una pequeña anécdota y ya con esto concluimos. Cuando yo empecé mi primer taller, era un taller de dramaturgia y salí tan entusiasmado que me escribí 50 páginas para la siguiente. Y yo me voy con ese mamotreto, feliz, no, qué maravilla, pues llegué allá, se los presenté al profe, yo, profe, aquí está mi trabajo, y él, oh, cuando ve todo ese montón, apenas hace como la expresión, como, uy. A la siguiente semana volvemos a encontrarnos y me dice, Henry, muy interesante, te felicito por ese entusiasmo, pero de las 50 creo que te sirven 2 páginas. Entonces yo no me desanimé, ¿sí? Yo dije, bueno, hijo de madre, no me puedo quedar con la espina, ¿sí? No, entonces cogí nuevamente y hasta que pude armar el texto. Entonces, es como una pequeña anécdota que les quería contar. A las personas que nos siguieron en el día de hoy, nuestros más profundos y sinceros agradecimientos. María, un abrazo inmenso desde acá, desde Colombia para ti. Ya sabes que te queremos Para un ustedes. montón. Aníbal, lo mismo. Y pues nada, estamos ya despedidos. Ha sido un verdadero placer y nos despedimos también de la audiencia que nos sigue y la que nos va a ver en estos días. Entonces, un abrazo inmenso para los dos y para todos. Bueno, un beso Un enorme. beso. Beso para todos Ustedes, los que nos están Bueno, viendo. un chao, abrazo, Aníbal. un Hasta abrazo. luego. Chao, María. Hasta luego.